Giordano Bruno vivió en una época de transformaciones radicales, la segunda mitad del siglo XVI, en los últimos años del Renacimiento. Un siglo antes, la invención de la imprenta por Gutenberg había revolucionado la difusión del conocimiento, y cuando Bruno recorría Europa difundiendo sus ideas, los libros impresos ya circulaban por miles. La civilización, ansiosa por innovar, dirigía su mirada hacia el futuro. Sin embargo, mientras unos pocos impulsaban el progreso intelectual, la gran mayoría seguía atrapada en el hambre, las enfermedades y la ignorancia. Frente a estos intentos de avance, la Iglesia Católica, aferrada a los dogmas medievales, imponía un control férreo, frenando la expansión del pensamiento libre. Bruno, conocido como el Nolano por su lugar de origen, Niola, cercano a Nápoles, nunca pudo ser contenido por las fronteras de una ciudad o nación. Desde joven, destacó como uno de los espíritus más inquietos y desafiantes de la Europa del siglo XVI. A los 15 años se trasladó a Nápoles, decidido a canalizar su fervor religioso ingresando en un convento de la Orden Dominica. Sin embargo, su carácter rebelde pronto desató controversias. Retiró de su celda todos los cuadros de vírgenes y santos, dejando únicamente un crucifijo en la pared. En otra ocasión, disuadió a un novicio de leer un poema devoto sobre la Virgen. Tales gestos fueron suficientes para despertar sospechas de protestantismo en una época en que la Iglesia perseguía implacablemente a los seguidores de Lutero y Calvino en Italia. Denunciado ante la Inquisición, Bruno logró escapar indemne y continuó con sus estudios. A los 24 años fue ordenado sacerdote y, a los 28, obtuvo el título de lector en teología en su convento napolitano. Parecía encaminado hacia una vida estable como fraile y profesor de teología, pero su insaciable curiosidad lo condujo por caminos inesperados. Se las arregló para leer los libros prohibidos del humanista holandés Erasmo, descubriendo que no todos los llamados herejes eran ignorantes. También se interesó por la emergente literatura científica, desde los alquimistas hasta la revolucionaria teoría heliocéntrica de Copérnico. El universo infinito. Las ideas de Giordano Bruno fueron germinando hasta convertirse en un desafío frontal a la doctrina filosófica y teológica de la Iglesia. Como Copérnico, rechazaba la idea de que la Tierra fuera el centro del cosmos. Sin embargo, fue aún más lejos, sostenía que el universo era infinito y albergaba innumerables mundos, en los cuales seres semejantes a nosotros podrían adorar a su propio Dios. Su visión de la realidad también era radicalmente materialista. Creía que todo en la naturaleza estaba compuesto por átomos en movimiento y que no existía una diferencia esencial entre materia y espíritu. Bajo esta lógica, la transmutación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, dogma central de la Eucaristía católica, no era más que una farsa. Bruno no dudaba en expresar estas ideas. Sus acaloradas discusiones con sus compañeros de orden acabaron teniendo consecuencias previsibles. En 1575 fue denunciado por herejía ante el inquisidor local. Sin posibilidad de enfrentarse a un poder tan implacable, optó por la única salida posible, la huida. A partir de ese momento, Bruno se convirtió en un fugitivo, desplazándose de una ciudad a otra con la Inquisición pisándole los talones. En los siguientes 4 años, recorrió Roma, Génova, Turín, Venecia, Padua y Milán. La vida errante era extremadamente dura, los viajes resultaban extenuantes, las habitaciones que podía permitirse eran insalubres y plagadas de ratas, y los asesinatos de viajeros eran una amenaza constante. Además, las epidemias y enfermedades acechaban en cada paso, sumándose al peligro representado por sus implacables perseguidores. El juicio de la Inquisición. Durante sus viajes, Bruno entabló contacto con pensadores, filósofos y poetas que, cautivados por sus ideas, se convirtieron en verdaderos amigos y le ayudaron en la publicación de sus obras. Tras un tiempo en Ginebra, Lyon y Toulouse, llegó a París en 1581, donde su fama ya lo precedía. Rápidamente fue aceptado en círculos influyentes, y el propio rey Enrique III se sintió atraído por sus disertaciones.
Aunque no podía respaldar abiertamente sus ideas heréticas, le extendió una carta de recomendación para que se trasladara a Inglaterra. En Londres, Bruno se alojó en la casa del embajador francés y fue presentado a la reina Isabel. Tras casi 3 años en Inglaterra, reanudó su vida errante, viajando a París, Wittenberg, Praga, Helmstedt, Frankfurt y Zúrich. Mientras se encontraba en Frankfurt, Bruno recibió una carta de Giovanni Mocenigo, un noble veneciano que se mostró interesado en sus obras. Mocenigo le ofreció trasladarse a Venecia para enseñarle, a cambio de generosas recompensas. A pesar de las advertencias de sus amigos sobre los riesgos de regresar a Italia, Bruno aceptó la oferta y se trasladó a Venecia a finales de 1591. En la ciudad, participó en las sesiones de la Academia de los Incogniti, donde se reunían ocultistas, académicos e intelectuales liberales, y comenzó a dar clases en la Universidad de Padua. En mayo de 1592, Bruno decidió regresar a Frankfurt para supervisar la impresión de sus obras. Mocenigo insistió en que se quedara, y después de una larga discusión, Bruno aceptó posponer su viaje hasta el día siguiente. Fueron sus últimos momentos en libertad. El 23 de mayo, al amanecer, Mocenigo irrumpió en la habitación de Bruno acompañado de gondoleros, quienes lo sacaron de la cama y lo encerraron en un sótano oscuro. Al día siguiente, un capitán y un grupo de soldados llegaron con una orden de la Inquisición veneciana para arrestar a Bruno, confiscar sus bienes y libros. 3 días después comenzó el juicio. El primer testigo en declarar fue Mocenigo, quien trabajaba para la Inquisición desde hacía algún tiempo. Tras admitir que había tendido una trampa a Bruno, proporcionó una extensa lista de ideas heréticas que, según él, había escuchado del filósofo, muchas de ellas distorsionadas o inventadas. Entre las acusaciones, aseguró que Bruno se burlaba de los sacerdotes, que llamaba a los frailes asnos y que sostenía que Cristo utilizaba la magia. Cuando fue interrogado, Bruno defendió sus obras, explicando que eran filosóficas y que sólo sostenían que el pensamiento debería ser libre de investigar, siempre que no desafíe la autoridad divina. Bruno confiaba en poder convencer al Tribunal de Venecia, una ciudad conocida por su liberalismo y su dedicación al comercio, donde la Inquisición no actuaba con la misma severidad que en Roma. Sin embargo, en febrero de 1593, fue entregado a la Inquisición romana. Si en algún momento tuvo alguna posibilidad de evitar la hoguera, esa oportunidad ya se había desvanecido. Cenizas de libertad. Giordano Bruno pasó 7 largos años encarcelado en las temidas mazmorras de la Inquisición en Roma, situadas junto al Palacio del Vaticano. Las celdas, oscuras y húmedas, eran célebres por su inhumanidad. Los prisioneros quedaban encerrados en estas oscuras profundidades, donde los ecos de los gritos de los torturados se mezclaban con el insoportable olor a cloaca. Cuando finalmente compareció ante el tribunal en enero de 1599, Bruno, aunque visiblemente demacrado y debilitado, se mantenía firme en su determinación. Rechazó la retractación que se le pedía, y los inquisidores le ofrecieron 40 días para reflexionar. Sin embargo, esos 40 días se alargaron a 9 meses más de confinamiento. El 21 de diciembre de 1599, Bruno fue nuevamente llamado ante la Inquisición. Una vez más, se mantuvo inflexible en su negativa a retractarse. El 4 de febrero de 1600, la sentencia fue leída, Giordano Bruno fue declarado hereje, y se ordenó la quema de sus libros en la plaza de San Pedro, además de su inclusión en el índice de libros prohibidos. Al mismo tiempo, la Inquisición lo entregó al Tribunal Secular de Roma para que se le castigara sin derramamiento de sangre, lo que implicaba una ejecución pública en la hoguera. Ante la sentencia, Bruno respondió con calma: El miedo que sienten al imponerme esta sentencia tal vez sea mayor que el que siento yo al aceptarla. El 17 de febrero, a las 5:30 de la mañana, Bruno fue conducido al campo dei Fiori, lugar de su ejecución. Los prisioneros eran trasladados en mula, pues muchos no podían caminar debido a las torturas previas, algunos, incluso, eran ejecutados antes para evitarles el sufrimiento de las llamas. Bruno, sin embargo,
no fue tan afortunado. Para impedirle hablar a los espectadores, se le inmovilizó la lengua con una brida de cuero o quizás con un clavo. Atado al poste, un monje se acercó y le mostró un crucifijo, pero Bruno, desafiante, giró la cabeza. Las llamas consumieron su cuerpo, y sus cenizas fueron arrojadas al Tíber, dejando tras de sí un legado de valentía y pensamiento libre que perduraría mucho después de su muerte. Deseo que este video te haya resultado valioso. En ese caso, sugiero que te suscribas al canal para ver más contenido de este estilo. Hasta pronto.